بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، retomamos inshallah la explicación desde el verbo thani. Ya pasamos a la segunda puerta. Dice fil ania. La segunda puerta trata de el ania, que son los utensilios. Los utensilios en sentido de donde se pone el agua, ¿vale? Voy a volver un momento aquí. Inshallah, estamos aquí. Vale. في الآنية dice وفيه عدة مسائل y contiene varias cuestiones, ¿vale? Hablando ya de el tema de los utensilios, como hemos dicho. Dice الآنية هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره سواء كانت من الحديد أو من غيره والأصل فيه الإباحة لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. Está en Surat al-Baqarah, la aya 29. Dice los recipientes, yani los utensilios que entendemos, yani utensilios me refiero a vasos, ¿vale? Con los que se toma agua o con los que se recopila un líquido, el ania. Dice, son los utensilios en los que se guarda el agua y otros líquidos, ya sea de hierro, yani el hadid, o min ghairi, o de otro material, ¿vale? Ya sea de hierro o de otro material. والأصل فيها الإباحة, y el principio en estos utensilios es la permisibilidad de tomar de ellos, ¿vale? لقوله تعالى, por su dicho subhana, eh, y Él es quien creó para vosotros todo lo que está en la tierra, todo lo que hay en la tierra, ¿vale? Dice, المسألة الأولى استعمال آنية الذهب والفضة وغيرها في الطهارة, ¿vale? Dice la primera cuestión, el usar los vasos, ¿vale? O los utensilios. Si yo digo utensilios, inshallah, me refiero a los vasos o los recipientes donde se toma agua o otro líquido, ¿vale? Dice la primera cuestión, el uso del ania, yani de los utensilios, de oro o de plata o de otro material para الطهارة, para la purificación. Dice, يجوز استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب وسائر الاستعمال. Dice, y está permitido el usar todos los utensilios, tanto para comer como para beber, como para otros usos. إذا كانت طاهرة مباحة, si es que este vaso o este utensilio es puro en sí, يعني es puro, no tiene no es najis ni es haram. ومباح, يعني que no es haram, es lo contrario. El mubah es lo permitido, el contrario de al-mahdhur o el muharram, que es lo no permitido. El mubah, يعني que la condición para usar una ania para la tahara es que sea tahir, ¿vale? Que sea puro en sí y que sea mubah, que sea de un material permitido, que sea permitido, ¿vale? El usarlo. ولو كانت ثمينة, y aunque este utensilio sea caro de precio, ¿vale? Aunque sea algo de valor, como puede ser hecho de diamante, como puede ser hecho por poner un ejemplo, ¿vale? Como puede ser hecho de oro blanco, que es es el titanio, si no me equivoco. O no recuerdo qué material era el oro blanco. Si no me equivoco, era el platino. Platino, no el titanio, el platino. O, por ejemplo, que son cosas que tienen mucho valor, ¿vale? Que no son oro plata. Estamos hablando de otros materiales, ¿vale? Dice, لبقائها على الأصل وهو الإباحة. ¿Por qué está permitido usar estos elementos que son muy caros? Porque siguen estando en el asl, ¿vale? Siguen estando en su principio y es la permisibilidad. ما عدا آنية الذهب والفضة, excepto los utensilios que son de oro y de plata, ¿vale? ¿Por qué? Porque de hecho en el oro y la plata hay hadith que lo prohíben, ¿vale? Dice, فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة. Dice que está prohibido el usarlos para comer y beber, يعني de oro y plata. خاصة, يعني específicamente. دون سائر الاستعمال. آه، يعني solo para comer y beber, no para otros usos, ¿vale? لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة, ¿vale? Dice el profeta sallallahu alayhi wasallam, no bebáis, yani en los recipientes de oro plata y de plata, ولا تأكلوا في صحافها,
يعني no toméis, يعني, y no comáis en sus platos, ¿vale? فإنها لهم في الدنيا, pues es para ellos en la dunya y es para vosotros en la ákhira. Yani refiriéndose a los kuffar, que es para ellos en la dunya, pero que para nosotros esto, inshallah azza wa jal, es para la ákhira, yani en el Jannah, inshallah azza wa jal. Pedimos a Allah que nos recompense que nos otorgue la entrada al Jannah, que nos recompense con estas ni'am y con estas grandes bendiciones. Dice وقوله صلى الله عليه وسلم y por su dicho también عليه الصلاة والسلام الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. Aquel que bebe de los recipientes de plata es como si estuviera eh, arrastrando en su vientre el fuego del infierno, fuego de Jahannam. Pedimos a Allah que nos proteja de Jahannam y nos proteja del nar. فهذا نص على تحريم الأكل والشرب دون سائر الاستعمال. Y dice que yani, estos son textos que prohíben el comer y beber y no el resto de usos, ¿vale? El comer y beber de estos recipientes de plata y oro, no el resto de usos. فدل على جواز استعمالها في الطهارة. Y esto es, yani, evidencia, o esto evidencia el uso de estas para la purificación, ¿vale? Si puedes usar lo que son los vasos de plata o los vasos de oro para el purificarte, ¿vale? Y el wudu o el ghusl es válido, inshallah, azza wa jal. Si está permitido el usarlos para tahara, aunque no está permitido el usarlos, como dije, para alimentarse o para hidratarse, ¿vale? No está permitido para la comida, no está permitido poner platos de oro ni platos de plata, ni vasos de oro ni vasos de plata, ni ningún tipo de utensilio que esté hecho de estos dos materiales, ¿vale? Dice, فهذا نص على تحريم الأكل, ya hemos mencionado eso, فدل على جواز استعمالها في الطهارة, acabamos de mencionar eso, والنهي عام يتناول الإناء الخالص, ¿vale? Y la prohibición, ¿vale? Viene en el recipiente que es totalmente puro de ese material, ¿vale? Es decir, ya sea de oro puro o de plata entero, ¿vale? O, ojo, esto no significa que no esté en el caso contrario, أو المموه بالذهب أو الفضة. المموه, ¿vale? Esta palabra, al matli, que es el pintado, o lo que entendemos como el bañado en. Si este recipiente está bañado en oro o plata, también está prohibido el usarlo para comer y beber, ¿vale? No solo que sea en su pura esencia de oro o de plata, sino que también si es bañado en alguno de estos materiales es haram usarlo. Dice, أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة. O también aquel que contiene, ese vaso que contiene algo de oro o algo de plata, también es haram usarlo para comer y beber, ¿vale? Estos son los puntos en los que es haram, yani los puntos que estamos tocando son en los que es haram comer y beber de ellos. Aquel recipiente que es totalmente de oro o de plata, aquel recipiente que es bañado en oro o en plata, o aquel recipiente que contenga algo de plata o oro, ¿vale? Dice المسألة الثانية. Ya pasamos a la segunda cuestión, ¿vale? Dice حكم استعمال الإناء المضبب بالذهب والفضة. La segunda cuestión es el dictamen o la regla en el حكم sobre usar el إناء المضبب, el usar los recipientes y el mudabbab, ¿vale? Es, yani, es como si fuese chapado, ¿vale? Como algo que, yani, el إناء que tiene chapado الذهب والفضة, ¿vale? El ذهب que es el oro o el fidda que es la plata. إن كانت الضابة من الذهب حرم استعمال الإناء مطلقا, ¿vale? Si الضب, por ejemplo, el chapado me refiero a que cuando se te rompe, por ejemplo, un vaso, ¿no? Y se rompe parte del vaso y se pone un trozo muy pequeño de ese material para reparar esa parte rota. Eso es el chapado, a eso me refiero, ¿vale? إن كانت الضبة من الذهب حرم استعمال الإناء مطلقا. Si este chapado es de oro, es haram su uso en totalidad, totalmente haram, ¿vale? لدخوله تحت عموم النص, يعني porque entra dentro de la regla general del texto ya mencionado, de los ahadith ya mencionados, ¿vale? أما إن كانت أما إن كانت الضبة من الفضة وهي يسيرة فإنه يجوز استعمال الإناء.
¿vale? Eh, dice que si este chapado es de plata y es ligero, ¿vale? Yani si es un trozo muy pequeño, que se usa muy poca plata para reparar ese vaso, فإنه يجوز استعمال الإناء. Yani está permitido usarlo, el beber de él. Porque, yani por eso mismo, porque es un trozo pequeño, o porque es una parte pequeña de esa plata que se ha usado para reparar ese recipiente. por الحديث de أنس بن مالك رضي الله عنه قال انكسر قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. ¿Vale? Y el دليل de esto es porque se rompió, incasar, يعني se rompió uno de los vasos pequeños. El qadh es como un vaso pequeño en el que se toma los líquidos de agua o la bebida que sea, del profeta عليه الصلاة والسلام, porque se rompió su vaso عليه الصلاة والسلام. فاتخذ مكان الشعب, pues en el lugar donde se había roto, الشعب es el kasr, es donde la parte rota, ¿vale? فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة, pues en ese lugar donde se había roto, ¿vale? Usó una cadenilla de plata, ¿vale? Como que tomó su lugar con una cadenilla de plata, يعني como con lo que lo reparó con ello. المسألة الثالثة, يعني ya pasamos a la tercera cuestión. Dice, أن el kuffar. Ya aquí te va a mencionar sobre la permisibilidad o la no permisibilidad del usar los utensilios de los kufar, ¿vale? El beber o no de los vasos de los kufar. De los kufar. Dice la tercera cuestión, aniyat el kufar, los recipientes de los kufar. Y dice, el aslu fi aniyat el kufar, el hil. Dice el principio, ¿vale? En lo que es los recipientes de los kufar es la permisibilidad. Ese es el principio. إلا إذا علمت نجاستها, ¿vale? Excepto si se conoce realmente su impureza. Si sé que realmente este kefir, por ejemplo, en este vaso ha puesto algo que es najis, o lo ha usado para algo que es najis, ¿vale? فإنه لا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها. Pues entonces, en este caso, no sería permitido el usarlo excepto después de lavarlo, ¿vale? لحديث أبي ثعلبة الخشني قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. ¿Vale? Dice, y esto es por el hadith de Abi Tha'laba al-Khashani, que dijo el profeta عليه الصلاة والسلام, عفوا, قلت يا رسول الله, yo dije, يا رسول الله عليه الصلاة والسلام, nosotros estamos en una tierra de Ahl al-Kitab, ¿vale? Estamos en una tierra donde yani, la mayoría de la gente, ¿vale? Son de Ahl al-Kitab, ya sean cristianos o judíos, ¿vale? De Ahl al-Kitab. أفنأكل في آنيتهم? ¿Acaso podemos tomar de sus recipientes, ya sea sus platos, sus vasos, etcétera? قال, dijo, no toméis لا تأكلوا فيها إلا أن تجدوا غيرها, ¿vale? No toméis en ella, no toméis de ella, ¿vale? Excepto si no encontráis otro recipiente, ¿vale? Y no toméis de los recipientes de los kufar, excepto si no encontráis de otra. Entonces lavadla, faghsiluha, thumma kulu fiha, ¿vale? Primero lavadla y ya luego toméis de ella. Dice, وأما إذا لم تعلم نجاستها بأن يكون أهلها غير معروفين بمباشرة النجاسة فإنه يجوز استعمالها. Dice, وأما إذا لم تعلم نجاستها, ¿vale? Y en el caso de que no se conozca su najasa, su impureza, بأن يكون أهلها غير معروفين بمباشرة النجاسة, como por ejemplo, si es el caso de que يعني, los dueños de estos recipientes no son conocidos por tocar najasat o por usarlo para najasat, ¿vale? Yani, por ejemplo, aquí en España, por ejemplo, el caso, el jamón, el cerdo es najis, ¿vale? Aquí se toca el jamón en general, ¿vale? Si yo voy, por ejemplo, a la casa de un kefir y me ofrece un plato, ¿vale? Por ejemplo, o me ofrece un vaso, y yo sé que con sus manos ha tocado jamón y demás, y esa najasa sigue en sus manos y va a pasar la otra comida, o va a pasarla a estos platos, entonces el principio sería el lavarla, ¿vale? Y en general hay que tomar
el principio de esta familia o estas personas a las que tú estás, con las que tienes contacto. Si estas personas son personas que tú conoces de ellos, que tocan muchas necesidades o que sus platos y sus vasos son usados para ello, entonces el asl es que no las uses hasta que la laves, ¿vale? Si es el caso contrario, de que conoces que estas personas no tocan najaset, no lo usan para cosas que son impuras, entonces sí estaría permitido tomar de ellos. Wallahu ta'ala a'lam. لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخذوا الماء للوضوء من مزادة امرأة مشركة. y esto es porque dice aquí ولأنه ثبت y porque es afirmado, ¿vale? Que el profeta عليه الصلاة والسلام y sus compañeros, ¿vale? Tomaron agua para hacer wudu, ¿vale? أخذوا الماء للوضوء, tomaron agua para hacer wudu, de un recipiente, ¿vale? De un recipiente de una mujer mushrika, de una mujer politeísta, ¿vale? Entonces, sí está permitido el hacer wudu de ello, wallahu ta'ala a'lam, tomando en cuenta las condiciones previas. ولأن الله سبحانه قد أباح لنا طعام أهل الكتاب y porque Allah subhanahu nos ha permitido la comida de Ahl al-Kitab. Eh, la comida se refiere a las carnes y aunque, aunque hay que tomar muchas cuestiones antes, cuestiones previas a esto, es que la comida es del kitab, la carne de ellos, es halal siempre y cuando sea sacrificada haciendo debija, ¿vale? Yani, sacrificándolo de la manera como hacemos los musulmanes con el cuchillo, eh, aunque ellos no mencionen a Allah, ¿vale? El principio es que aunque ellos no mencionen a Allah, es halal siempre y cuando hagan debija, ¿vale? El caso, ¿qué es lo que pasa aquí? Esto es un tema que mucha gente suele tocarlo eh, hoy en día, viviendo en países de los kufar y demás. Te dice, no, por ejemplo, España es un país donde la mayoría de gente son cristianos, ¿vale? Son de Ahl al-Kitab. Entonces, por ende, haciendo este qiyas que desconozco de dónde ha salido, te dice, por ende, es halal su carne, ¿vale? El principio, lo que hay que responderle a estas personas, sí, es correcto lo que dices. Sería halal si es que esta gente de Ahl al-Kitab realmente mantuviesen su tradición de hacer debija, de sacrificarlo de la manera como hacen los judíos también, que es cortándole la tráquea y dejando que el animal se desangre rápidamente, ¿vale? Y demás. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy en día esto no pasa aquí en España. Si vosotros volvéis a, por ejemplo, estoy poniendo el ejemplo de España, como puedo poner el ejemplo de Estados Unidos, etcétera. Eh, si vosotros volvéis a las entes que promueven que son proveedores de carnes y demás, en general, todos usan, por ejemplo, para las gallinas, usan gas, CO2, ¿vale? Las meten en almacenes y echan CO2 y dejan que se mueran, ahogados. Lo mismo con la ternera, no usan CO2, pero usan como pistolas como de clavos o no sé cómo era, o electrocutándolas también, ¿vale? Por ende, eso no es de vieja y esa carne no sería halal. Teniendo en cuenta de que yo realmente conozco que aquí en esta tierra no se hace de vieja y conociendo que prácticamente absolutamente nadie aquí hace de vieja, de los Nasara ni de los Yehud, aquí, ¿vale? Ahora, los judíos, si un judío me pone un plato de carne, el principio sería que sería halal. ¿Por qué? Porque los judíos son más estrictos incluso hoy en día. Los judíos son más estrictos ya que su carne que ofrecen sí es de vieja, ¿vale? Ellos sí siguen matando y son muy estrictos con el tema de su carne que debe ser kosher, ¿no? O kosher, se me olvidó el nombre, kosher creo que era. Es como el halal para ellos, ¿vale? La carne que es permitida para ellos. Lo mismo. Si un judío me lo ofrece, sí voy a tomar de su carne. ¿Por qué? Porque el principio es que ellos sí hacen de vieja incluso hoy en día. A diferencia de los nasara hoy en día, que prácticamente ninguno hace de vieja, ¿vale? Excepto en países contados con los dedos, como por ejemplo yo conozco un hermano que es de Georgia, que me comenta que en Georgia sí hacen de vieja hoy en día, por ejemplo, porque son ortodoxos. Pues entonces, si yo voy a ese país y la غلبة الظن, lo que es la cuestión en la que yo tengo totalmente una mayoría en la que ellos sí hacen de vieja, entonces sí como con ellos. ¿Por qué? Porque en general la gente ahí sí hace de vieja, ¿vale? Entonces continuamos. Dice.
vale. وقد يقدمونه إلينا في أوانيهم. يعني porque estas carnes que Ahl al-Kitab nos ofrecen con las condiciones que os he mencionado, ¿vale? Pueden ellos ponérnoslas en sus recipientes. Por ende es halal, ¿vale? كما دعا غلام يهودي النبي صلى الله عليه وسلم على خبز شعير وإهالة سليخة فأكل منها. ¿Vale? يعني como aquel chico joven, yani el gulam es el niño, ¿vale? El gulam es un niño, o puede ser también en el contexto de sirviente, puede ser un esclavo, por ejemplo, o sirviente, ¿vale? No siempre significa niño pequeño, también puede ser en ese contexto. Como ese gulam yahudi que invitó al profeta alayhi salatu wassalam, a tomar pan de sha'ir, que es centeno, ¿vale? Y إهالة سريخة que es como الإهالة es الشحم يعني الإهالة es الشحمة والدهن las grasas ¿vale? A tomar grasa grasa de cualquier animal سريخة يعني derretida فأكل منها porque se remojaba el pan en la grasa derretida ¿vale? Y el profeta alayhi salatu wasalam comió de ella ¿vale? Claro, esto como dije teniendo en cuenta que Ahl al-Kitab en su momento hacían de vieja y no hay duda de ello. Pero en estos tiempos la cosa está mucho más apretada, والله تعالى أعلم. ¿Vale? Dice المسألة الرابعة, ya pasamos a la cuarta cuestión. Dice الطهارة في الآنية المتخذة من جلود الميتة. ¿Vale? Dice la pureza la cuarta cuestión es la pureza en los recipientes que son extraídos de las pieles de aquellos animales que se encuentran muertos. El meita es todo aquello animal que se encuentra en un estado ya muerto. ¿Vale? dice جلد الميتة إذا دبغ طهر وجاز استعماله لقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. ¿Vale? Dice la piel de aquellos animales que se encuentran muertos del meita y de dubiga tahur, ¿vale? Si esta piel se curte, y se purifica ya previamente, se curte y demás, eh, se, se hace pura en sí, ¿vale? Yani ya estaría permitido su uso. لقوله صلى الله عليه وسلم por su dicho صلى الله عليه وسلم أيهما إيهاب الإيهاب ya es يعني الجلد قبل الدباغ الإيهاب es la piel antes de curtirla ¿vale? Dice cualquier إيهاب يعني cualquier piel que se curte pues se ha purificado ¿vale? Esto dice el profeta عليه الصلاة والسلام cualquier piel que se curte se ha purificado. Dice ولأنه صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة فقال صلى الله عليه وسلم هل أخذوا إهابها فدبغوها فانتفعوا بها فانتفعوا بها فقالوا إنها ميتة قال فإنما حرم أكلها وهذا وهذا فيما إذ كانت الميتة مما تحلها الذكاة وإلا فلا. ¿Vale? Dice dijo el mensajero de Allah صلى الله عليه وسلم هل أخذوا إهابها يعني esta Shad que el profeta عليه الصلاة والسلام pasó al lado de una cabra. El Shad es una cabra o de una oveja. El Shad sería más correcto una oveja, ¿vale? En ese contexto. De una oveja que estaba muerta y dijo el profeta عليه الصلاة والسلام هل يعني خذوا يعني perdón que he dicho antes أخذ sí es أخذوا perdón أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به يعني el profeta عليه الصلاة والسلام le dijo de tomar esa piel, ¿vale? Ese ihab, esa piel antes de ser curtido, de tomar esa piel y de hacerle el curtido, فانتفعوا به, يعني, y luego, como en cuestión, ¿vale? Diciéndoles que, yani, que lo tomen para que lo usen para su propio bien, ¿vale? Que sean beneficiarios de ello. فقالوا إنها ميتة y ellos, يعني los sahaba dijeron, pues está muerta, ¿sabes? يعني la meita es haram el comerla. Por ende, los sahaba hicieron un qiyas y dijeron, oye, si es haram comerla, también es haram usarla para nuestro beneficio, ¿vale? Yani su piel y sus restos, ¿vale? Entonces dijo el profeta عليه الصلاة والسلام فإنما حرم أكلها يعني lo que se ha hecho haram es comerla, comer el meita, ¿vale? Lo que el animal que te encuentras muerto es haram comerlo
eh, eh, en totalidad, excepto los animales del mar, los animales del agua, como ya previamente mencionamos, ¿vale? Respecto a los otros animales, si están muertos, si te lo encuentras muertos, es haram consumirlos. Dice, وهذا فيما إذا وهذا فيما إذا كانت الميتة مما تحلها الذكاة وإلا فلا. Dice, y esto es en el caso de los animales que lo hace halal el zakat o el zakat, ¿vale? El zakat que es dhabija, ¿vale? Si es un animal que es halal consumirlo haciéndole dhabija, como lo podría ser la oveja, como lo podría ser la ternera, la vaca, como podría serlo la cabra, el cordero, cualquiera de estos animales, como lo podría ser un búfalo, como podría serlo, etcétera. Si se puede consumir su carne haciendo dhabija, tomar su piel, aunque esté muerta, es halal. Ahora, si no es de los animales que esté permitido su dhabija, entonces sería haram, no sería permitido. Como por ejemplo sería la carne del león, la carne del burro doméstico, etcétera. Estos, su piel, es haram usarla, aunque se curta. Si se curte, no se elimina su estado de impureza, sino que se debilita el estado de impureza, ¿vale? Y esto, los hanabilas son los que más hacen tafsil en este caso. Wallahu ta'ala a'lam. Pero para no crearos el lío, simplemente vamos a dejarlo lo aparente, que la carne, la piel de los animales que no se comen, haciéndole de vieja, no está permitido usarla para tu beneficio en cuanto a la piel se refiere, ¿vale? Aunque se curta, no se elimina su estado de impureza, simplemente se rebaja. أما شعرها فهو طاهر. Dice, y refiriéndonos a, yani, y su pelo, el pelo de estos, incluso si te encuentras estos animales muertos, ¿vale? فهو طاهر, el pelo sí es طاهر, sí es puro, ¿vale? أي شعر الميتة المباحة الأكل في حال الحياة. يعني شعر الميتة, hemos dicho que el pelo de el meita, de ese animal que está muerto, que está permitido el comerlo, في حال الحياة, ¿vale? Que está permitido el comerlo cuando está vivo, ¿vale? وأما اللحم فإنه نجس, ¿vale? Si me encuentro, por ejemplo, en este caso, una oveja y está muerta, puedo, en este caso la oveja no produce pelo, ¿vale? Pero nos referimos a la lana, en este caso, o lo que esté en el contexto del pelo, ¿vale? Eh, si yo encuentro esa oveja muerta y quiero usar ese pelo, el pelo si es tahir, puedo usarlo perfectamente. ¿Por qué? Porque primero es un animal que en su vida es halal comerlo, si se hace la debija correctamente, ¿vale? Eh, y en el caso de la carne, وأما اللحم فإنه نجس, y en el caso de la carne es najis, es impuro. No puedes comértelo porque ya está muerta, ¿vale? ومحرم أكلها, y es haram comérselo. لقوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس, ¿vale? Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán te menciona, dice إلا أن يكون ميتة, يعني إلا أن يكون, excepto, es halal, excepto en el caso de que sea una meita, en el contexto de la aya, ¿vale? Es halal, excepto en el caso de que sea una meita أو دما مسفوحة, يعني, o en el caso de la sangre, que tampoco, que también es haram comérsela, أو لحم خنزير فإنه رجس, o en el caso de la carne del cerdo, que como ya mencionamos, es najis, ¿vale? فإنه رجس es خبث, el rij, ya hemos mencionado en la clase previa, que es el خبث. Es todo aquello que es sucio y impuro, ¿vale? ويحصل الدبغ بتنظيف الأذى والقدر الذي كان في الجلد بواسطة مواد بواسطة عفوا بواسطة مواد تضاف إلى الماء كالملح وغيره أو بالنبات المعروف كالقرض أو العرعر ونحوه أو ونحوهما عفوا. ¿Dónde estoy? Aquí. Vale, me sale الرابع. Aquí. Hemos dicho ويحصل الذبح, y el curtido se consigue limpiando lo que es las impurezas y la suciedad que se encuentran en esta piel بواسطة مواد تضاف إلى الماء كالملح وغيره, por medio de algunas
elementos o algunos, sí, elementos que se añaden al agua, como es la sal o como son otros productos, ¿vale? Para purificar esa piel o para limpiarla. أو بالنبات المعروف o usando ciertos tipos de hierbas o ciertos tipos de plantas que son conocidas para esto, ¿vale? كالقردة والعرعرة ونحوها، ¿vale? O como estas plantas que son el ar'ar, que bueno, pues son tipos de plantas que se usan para ello, o bueno, el qarad que sinceramente desconozco qué tipo de plantas son, pero bueno, en el contexto son plantas que se usan para ello, que se usan para esto, que se usan para limpiar, ¿vale? La piel. وأما ما لا تحله الدكاة فإنه لا يطهر. وعلى هذا فجلد الهرة وما دونها في الخلقة لا يطهر بالدبغ عفوا، ولو كان في حال الحياة طاهرا. وجلد ما يحرم أكله ولو كان طاهرا في الحياة فإنه لا يطهر بالدباغ. Dice, وأما ما لا تحله الدكاة y aquello que no lo hace halal la debija, ¿vale? Pues no se hace tahir, por mucho que lo curtas, por mucho que lo limpies, no se hace tahir. وعلى وعلى هذا فجل الهرة, pues en este contexto, lo que es la piel del gato, por ejemplo, وما دونها في الخلقة, pues aquello que es como el gato, o lo que está por debajo, en lo que es el tamaño se refiere, ¿vale? لا يطهر بالضبط. Si tú te encuentras un gato muerto y le haces el curtido, no se hace puro, ¿vale? Incluso el gato siendo puro en su vida. Ojo, no es halal comérselo, pero es puro, en su estado es puro, ¿vale? ولو كان في حال الحياة طاهر, ¿vale? Aunque sea en su estado de vida, طاهر, pero no, como es un gato, ¿vale? Como no es un elemento que se pueda comer, o por su tamaño también, no es halal, عفوا, no se hace puro con el curtido. والجلد ما يحرم أكله ولو كان طاهرا في الحياة, ¿vale? Y la piel de aquello que es haram, comérselo, incluso si es puro en su vida, ¿vale? Como ya hemos mencionado en el caso del gato, ¿vale? Es haram el comerlo, pero es puro en su estado de vida, ¿vale? فإنه لا يطهر بالدماغ. Pues entonces en este caso no se hace puro con el curtido. والخلاصة y en resumen أن كل حيوان مات. En resumen de todo lo que hemos mencionado. آه والخلاصة el resumen وأن كل حيوان مات todo animal que haya muerto. وهو من المأكول اللحم, y es de aquellos animales que está permitido comerlos. فإن جلده يطهر بالدماغ, pues entonces su piel sí se hace pura con el curtido, si se encuentra en el caso de que se encuentre muerto, ¿vale? وكل حيوان مات, y todo animal que haya muerto. وليس من مأكول اللحم, y no es de los animales que esté permitido el comerlos. فإن جلده لا يطهر بالدماغ, pues en este caso su piel no se hace pura con el curtido. Y lo dejamos aquí, inshallah, azza wa jal. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.